Miren, hoy es un día especial, justo coincidió en que es un día domingo de reunión, de fiesta para el Señor, y claramente es una fiesta para el Señor. Como bien muchos saben, no es efectivamente el día en que nació nuestro Señor Jesús, pero es el día en que conmemoramos su nacimiento, el día 25 de diciembre, prácticamente en todo el mundo occidental. ¿Ya? Así que es importante, si bien todos los días son importantes y estar en comunión con nuestro Señor, también este día que conmemoramos, ¿cierto?, su nacimiento, es muy importante. Ahora, cuando uno está conmemorando el nacimiento de nuestro Señor Jesús, en realidad, lo que estamos recordando es su primera venida. Porque en todo el Antiguo Testamento habían muchas promesas de que vendría un Mesías, el ungido, un Salvador, que iba a dar una salvación al pueblo de Israel, entendían ellos. Pero en otros escritos decía que era para todo el mundo, para que se pudiera cumplir lo dicho, lo que Dios le dijo a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra, que eran en ese tiempo, que eran prácticamente clanes y familias. Así que yo quiero, sabiendo que lo que hoy día, que si bien es cierto, usted conmemoramos nosotros los cristianos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador, ponga en su mente y diga, lo que recordamos también con eso es su primera venida. ¿Ya? Quiero hacerles de algunos recuerdos algunas profecías. Pongamos, Victoria, Miqueas capítulo 5, verso 2. Vamos a leer rápidamente algunas profecías de la primera venida de nuestro Señor. Dice el profeta Miqueas, en Miqueas 5, 2. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, un profeta, muchos años antes de que el Señor naciera, Miqueas creo que está como en el año 800 o algo, antes de que apareciera nuestro Señor, él dice que iban a nacer en Belén. Y no cualquier Belén, porque habían dos Belén, desde la Belén pequeña, de Belén Éfrata, que está dentro de la tribu de Judá, estaba justo en la provincia de Judea, estaba ahí donde estaba Judá. Entonces Belén pertenecía a Judá, e incluso dice no solamente que van a ser en Judá, sino que él tiene una raíz divina, que es Dios, porque dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, si bien es cierto, nace en Belén, sus días son desde la eternidad. ¿Ya? O sea, se estaba esperando el Mesías. En el Antiguo Testamento hay muchos registros de profetas durante distintos años que muestran la venida de nuestro Señor. Pongamos la siguiente, para que usted tenga algunos antecedentes. En Isaías, 700 años antes de Cristo, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál es la señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Entonces está diciendo, va a haber otra señal de que Él es el Mesías. Va a nacer en Belén, pero su tiempo es de la eternidad. Pero no van a ser de cualquier mujer, van a ser de una virgen, de una mujer que nunca había conocido varón, ¿cierto? Y concebirá y darás a luz un hijo, una virgen. ¿Dónde iba a tener que dar a la luz a esta virgen? En Belén, porque ahí tenía que nacer el Mesías, el ungido, nuestro Señor. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que Jesús, nuestro Señor, nació conforme a las Escrituras, y después dice, y murió conforme a las Escrituras. Cuando dice nació conforme a las Escrituras, es que todas las profecías que estaban para el nacimiento del Mesías, ¿cierto? Que por eso Él
es el Mesías, Él es el Cristo, nuestro Señor Jesucristo, por eso decimos Jesucristo, es el Mesías, el ungido de Dios. Nació conforme a la Escritura, murió conforme a la Escritura y resucitó conforme a la Escritura. Entonces estamos aquí mostrando cómo el pueblo sabía de la primera venida del Mesías. Voy a leer rápidamente Daniel. Amor, ¿puedes poner Victoria Daniel, capítulo 9? Aquí incluso sabían que iban a nacer en Belén, sabían que iban a nacer de una virgen, hay otras más, pero aquí incluso el profeta Daniel pone una fecha. Imagínate, amado, una fecha para la primera venida del Mesías, para la venida del Mesías. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la inequidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y después agrega, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, está diciendo algo, está diciendo una fecha, está diciendo desde, todavía, no, imagínense, ellos estaban en cautiverio. Daniel está dando esta profecía 500 y tantos años antes de que venga nuestro Señor, que nuestro Señor venga a la tierra, ¿cierto? Siendo Dios, se haga hombre, nazca de una virgen en Belén. Y él dice, desde que se dé la orden, que esa orden no existía, esa orden se dio en el año 400 y tanto antes de Cristo, y esta profecía es como del año 540 antes de Cristo. Dice, desde que se dé esa orden, hay que esperar 69 semanas. ¿Ya? O sea, creo que son como 483 años. 483 años desde que se dé la orden, va a aparecer el Mesías. Pero como siempre las profecías de nuestro Señor también involucran fe, no sabían si en esa fecha iban a ser, en esa fecha iba a aparecer, pero más o menos sabían. Por eso que cuando ya estábamos en cierta época, todos estaban expectantes para la venida del Mesías, lo que ahora nosotros conocemos como la primera venida del Mesías. Habían señales, habían profecías. Le mostré Miqueas, Isaías, ahora Daniel, y que todas van confluyendo y van mostrando cómo iba a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no saben en qué momento exactamente aparece. Hoy día nosotros que ya miramos la historia, podemos decir, esa profecía estaba extraordinariamente perfecta. Pero tú tienes que entender que cuando alguien la vive a tiempo real, tiene miles de preguntas. Y ellos la escuchan 700 años antes de Cristo, 800 años antes de Cristo, 550 años antes de Cristo. Y ellos solamente tienen un escrito y pueden entender que este profeta habló de Dios porque se cumplió. Pero también entre ellos hay muchas preguntas. Entonces, cuando estábamos en ese periodo de que Jesús va a nacer, el pueblo de Dios sabía que andaban cerca, pero no sabían cómo todo esto se iba a gestar. Sabía que faltaba poco, entendían. Entonces habían una, así como estaba la secta de los fariseos, la secta de los saduceos, había una secta que se llamaba de los beduinos, que estaban esperando la venida del Salvador, estaban esperando la venida del Mesías. ¿Ya? Entonces yo quiero mostrarle que había gente que esperaba la venida del Mesías y otros como que la esperaban, pero como no era casi como una fábula. Para algunos era una utopía. Es como diciendo, alguien escribió algo para que nos sintamos mejor. Alguien escribió algo para que, estando después, eso se escribió en el cautiverio Babilonia. Muchos de ellos. Y otros antes. Pero después vino que estaban sitiados por Roma, entonces decían, sí, para mí que esos escritos se los inventaron, esos escritos aparecieron ahora, es para que nos sintamos mejor y vivamos como con una esperanza que algún día va a aparecer un redentor, alguien que nos va a liberar de Roma. Porque estamos sufriendo tanto esta opresión de este imperio tan fuerte y guerrero que despedazaba todos los lugares.
Entonces dijeron, claro, nos tienen atosigados a impuestos. Dijeron, sí, seguramente se inventaron una linda historia de que iba a venir un Mesías, que iba a venir un Salvador, un Redentor, y que nos iba a liberar de toda esta opresión. Entonces ellos por eso entendían que era la opresión de Roma. No es que se lo inventaron porque sí. Pero había gente que lo esperaba con mucha fe, creyendo en la primera venida. Quiero que leamos la siguiente victoria. Mira, aquí está la presentación en el templo de nuestro Señor Jesús. Esta es la presentación en el templo. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. O sea, estaba esperando la venida del Mesías, porque seguramente entendía la profecía de Miqueas, entendía la profecía de Isaías y entendía la profecía de Daniel, que daba una fecha. Entonces él esperaba la consolación de Israel. Dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Aleluya. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. O sea, esperaba cuando aparecería el Mesías, y el Espíritu Santo le dijo, tú no vas a morir, sino que hasta que veas al Mesías. Tú verás al Mesías. Él no sabe cómo lo va a ver. Es una promesa. Y él confiaba en esa promesa de fe que el mismo Señor, que el Espíritu Santo le había dado. Y dice, y ahora, imagínate, que él lo guía, que él le dio la promesa. Dice, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, o sea, presentarlo al 8º día para que fuera circuncidado y se presentara por la purificación de la madre 2 tórtolas, en ese momento... Pero él no sabe que van a traer a un niño, porque el 8º día, si alguien nace hoy, el 8º día viene en tal fecha. Si alguien nace mañana, el 8º día viene en tal fecha. Él aparece en el templo guiado por el Espíritu y coincide cuando traen a Jesús al 8º día. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo guió, porque también le había dado una promesa que él vería al Mesías. Entonces dice... Y cuando los padres del niño lo trajeron al templo, ¿cierto? Bueno, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Hoy está viendo un bebé recién nacido de 8 días. Y dice, hoy mis ojos han visto la salvación de Israel la pueden ver mis ojos. ¿Cómo es capaz de decir eso si está viendo un bebé? ¿Cuántos bebés se pudieron haber presentado esa semana? ¿Cuántos bebés habían ido al templo? Pero él, guiado por el Espíritu Santo, ¿qué le dijo? Él esperaba al Mesías, oraba por la venida del Mesías. Y el Espíritu Santo le dijo, tú verás al Mesías. Y va justo cuando llevan a Jesús. No es que se hizo una tremenda reunión, oye, vamos a traer al Mesías a presentarlo al 8º día. No, lo presentaron como cualquier niño, lo llevaron tranquilamente al 8º día para que lo circuncidaran y fuera presentado. Y él se da cuenta de que se está cumpliendo ante sus ojos la promesa que Dios le dio a través de los profetas a Israel, y la promesa que recibió él directamente del Espíritu Santo, que vería al Santo de Israel, al Santo de los Santos, antes de que partiera la presencia del Señor. ¡Wow! ¡Wow, querido! ¡Tremendo! La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿Por qué? Porque es para todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Gloria para Israel por el cumplimiento de las profecías, y revelación para todos los gentiles, porque todos seríamos salvos, todas las naciones salvas por él y en él. Tremendo, querido, tremendo. Imagínate ver cumplidas tantas profecías. Un hombre, no lo están viendo los fariseos, no lo está viendo los sumos sacerdotes, no lo está viendo nadie de que fuera de alta alcurnia o de conocido ahí, pero él puede ver ahí en un bebé de 8 días
el cumplimiento de tantas y tantas profecías que tenían más de 700 años, todas acumuladas, 1000 años otras, que escritas en los Salmos, y Él la ve toda ahí. Está en sus manos. Amén. Está en sus manos el cumplimiento de la profecía. ¿Te das cuenta? Esto es tremendo. Esto es tremendo, amado. Y Él era una persona que esperaba la primera venida. Sabes que habían muchas profecías para la primera venida y no todos la entendían. No todos entendieron la primera venida del Señor. No la entendieron muchos fariseos. Algunos sí se convirtieron, ¿ah? Porque uno cuando habla de los fariseos habla en general que ninguno se convirtió. No, muchos fariseos se convirtieron. Muchos saduceos se convirtieron. Muchos judíos se convirtieron. No te olvides que los 12 apóstoles son, los primeros 12, todos judíos. Y el apóstol Pablo también era judío, incluso fariseo de fariseos. ¿Ya? Ninguno era occidental. Aquí el único que interviene en la escritura de la Biblia que no era judío es Lucas, que dicen que era griego. Entonces, este era un hombre que esperaba la venida de nuestro Señor, que esperaba. Nosotros hoy conmemoramos la primera venida de nuestro Señor y podemos entender, y nuestra fe está en que nuestro Señor y Salvador vino a esta tierra conforme a las Escrituras. Aleluya. Padeció y murió en la cruz conforme a las Escrituras para que nosotros fuéramos perdonados y expiados todos nuestros pecados. Pero lo tremendo es que también resucitó conforme a las Escrituras. Todo lo que nuestro Señor ha hecho ha sido cumpliendo cada una de las Escrituras, porque Dios muestra que Él es el Verbo se hizo carne, en Él se han cumplido muchas promesas, porque Dios no es un Dios para mentir, y por eso que nosotros podemos creer y confiar en nuestro Dios. Ahora, cuando vino la primera venida, no todos entendieron. A ver, Victoria, pasa a la siguiente. ¿Cómo vamos en el tiempo? No, vamos a pasar estas dos. Esto es cuando nace Jesús y habla de los Reyes Magos. Yo quiero ya pasarme a la otra. Pasa a la otra, Victoria. Listo. Miren, así fue la primera... No. Chanchi. Ah, ya. Tú sigue, Ya. ¿Cuál tenemos ahí en pantalla? Mateo 24, 37 al 44. Perfecto. Entonces yo le decía que esa señal de la primera venida era para la gente de esos tiempos. Hoy para nosotros la primera venida de nuestro Señor, la que celebramos hoy, la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador, es historia. Y nosotros podemos comprobar también con los escritos, con los hechos, y cómo después los hombres que lo vieron morían porque vieron a Jesús caminando y vieron a Jesús resucitado, y lo vieron en la cruz y resucitado. Pero para nosotros esa es nuestra fe, ¿cierto? Pero nosotros también, hoy, nuestra generación tiene algo importante que entender: la segunda venida de nuestro Señor. Así como había un pueblo de Dios que estaba esperando la primera venida y otros vivían como si no fuera a pasar nunca nada, y que era una fábula y que era una linda historia para que las personas no se sintieran tan oprimidas por Roma, o para que las personas pensaran, los que recibieron la profecía, que iban a salir prontamente del cautiverio y que no se preocuparan porque iba a venir un Mesías, un Salvador, alguien que iba a dar la paz a Israel y que nunca más iba a tener opresión y que iba a gobernar con justicia y a la vez con paz, que era el príncipe de paz, el admirable consejero, y que en él estaba la salvación de Israel. Algunos lo creían y para otros era una verdadera fábula, y para otros era como una historia así como ya, no sé, no va a pasar. Nosotros lo creemos y lo vivimos, y ahí está fundamentada parte de nuestra fe. Pero nosotros como generación también vivimos a la luz de una profecía, la profecía de la segunda venida de nuestro Señor. Para nosotros estamos al medio entre la primera venida y la segunda venida. Para nosotros la primera venida es parte de la historia.
Y podemos entender los escritos también a la luz de la historia. También es nuestra fe, por si acaso. Es nuestra fe y nuestra convicción de Él. Pero también tenemos que vivir por la profecía y por la fe de su segunda venida, que Él vendrá. Aleluya. Por eso que Él es, como dice Apocalipsis, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Te das cuenta? Tú no puedes creer solamente en el Jesús que era, el que estaba profetizado, el que andaba caminando en Israel, en el que es, que Él está vivo, que la muerte no lo venció, y que Él está vivo, y que Él sigue haciendo milagros, y sigue gente convirtiéndose, y Él obra en nosotros, y Él está vivo, el que es, hoy Él es en medio de nosotros, y a través de su Espíritu Santo también Él es, y Él mismo es en nosotros y con nosotros, pero también el que ha de venir. ¿Crees tú en la segunda venida del Señor? ¿Te preparas tú para la segunda venida del Señor? ¿O lo ves también como una fábula? Como una linda historia, como una linda esperanza. ¿Te das cuenta? Miren, voy a leer algo que dice nuestro Señor en Mateo 24, 37 al 44, hablando de la segunda venida, que no sabemos si a alguno de nosotros nos toque verla. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál? La segunda. No la primera, porque él ahí está hablando. Así será la segunda venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo aquí nuestro Señor? Que la gente vive su vida cotidiana y está bien, paga las cuentas, va a la escuela, va al trabajo, va a la universidad, va al supermercado, va a la feria, va a la verdulería, ahora tiene vacaciones, después vuelve al trabajo y tiene su vida cotidiana. Pero hay algunos que tienen su vida cotidiana y entienden que nuestro Señor algún día va a venir. Y viven conforme a la promesa y sabiendo que Él nos dio una gran salvación, pero que Él algún día va a venir. Y que también, así como este hombre, Simeón, estudiaba y miraba las profecías y oraba por la primera venida, y Dios le permitió ver la primera venida y tener a Jesús en sus brazos, y declarar la profecía y confiar en la profecía tanto general como personal, que le dijo que no iba a morir. Asimismo, nosotros tenemos que vivir entendiendo cuál es la profecía para la segunda venida, y así como Daniel dio una fecha, y en este caso no hay fecha, pero podemos entender los tiempos, cómo será la preparación antes de la segunda venida, para que podamos entender los tiempos que estamos viviendo y confiemos en nuestro Dios y sepamos qué Él espera que querramos que hagamos en su segunda venida. Nosotros celebramos hoy su primera venida, conmemoramos hoy su primera venida y nuestra salvación, pero también tenemos que entender y vivir sabiendo que Él va a venir en su segunda venida y va a instalar su reino y va a ser consumado el reino de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Y dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y mira lo que le dice al pueblo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Está atento, estate en comunión, tienes que estar orando, tienes que estarte leyendo la palabra, tienes que vivir la vida justa, santa y piadosa que el Señor te ha dado y dejar que el Espíritu Santo obre en ti. Perdonar, que el sol no se ponga sobre tu enojo. No sabes cuándo viene tu Señor. Yo no sé cuándo viene mi Señor. Él lo está diciendo. Velad, no te duermas. No te duermas, no nos podemos quedar dormidos, no te relajes. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Es como diciendo, si a ustedes les dijeran, Jesús viene en 3 años más, ustedes estarían pocos días antes preparándose. Si yo les dijera en 1 semana viene, todos saldríamos a predicar a todas partes y estaríamos velando, y estaríamos orando, y estaríamos sabiendo que Él viene ya.
Pero él dice, esto no funciona así. Ustedes tienen que vivir por fe como si yo viniera siempre. Y esto no se llama, y esto no es porque sea el cuento del Pedrito y el lobo, sino porque él quiere que nosotros estemos atentos, que vivamos para él, que entendamos que esta es una salvación grande. En la primera venida se dio una fecha, a pesar de que no hubo tanta claridad, y cuando vinieron los sabios del Oriente, eran los únicos que entendían la estrella, el resto no tenía idea, ni siquiera todos los eruditos de Israel, estando en Israel y leyendo la Escritura, no entendían nada. Así que no confíes tanto en los eruditos de este tiempo que te dicen algo, mejor confiemos en lo que nos diga el Espíritu Santo. En la segunda venida, ¿cierto? Nuestro Señor dice, esta no es con fecha ni hora, nadie sabe la fecha ni la hora. Esta segunda venida hay que estar atentos y velando. Atentos y velando. Esta segunda venida no tiene una fecha establecida. Atentos y velando. Por tanto, también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Que no pensáis, amados, no pensáis. Pasemos a la siguiente victoria. Vamos a leer la última, una más. Había puesto muchas citas. Vamos a leer esto ya para terminar. Entonces, ¿qué espera nuestro Señor que hagamos para la segunda venida? No te olvides, hoy día conmemoramos la primera venida, pero nosotros la conmemoramos y nos gozamos y le damos toda la gloria a nuestro Señor. En su primera venida, en su resurrección, está nuestra fe y está también nuestra salvación. Pero nuestra vida cristiana, el vivir para Cristo, el ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, el vivir para Él, el vivir para su reino, el hacer tesoros para su reino. Todo eso está en que nosotros vivamos sabiendo que nuestro Señor puede vivir en cualquier momento. La única manera de que nosotros seamos perdonadores, misericordiosos y dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros es sabiendo que nuestro Señor puede venir en cualquier momento. Es que nosotros valoremos la vida venidera, la promesa de nuestro Señor, que no moriremos nunca más y que si nos tenemos que separar el cuerpo del alma antes, estaremos en la presencia de Él y creamos en sus promesas que nos dio, tanto para nuestra alma como este cuerpo glorificado que nos dará, es mirando su segunda venida, sabiendo que no es un cuento de hadas, y sabiendo que todo eso es el plan de Dios. Se consuma el plan de Dios también en su segunda venida. Se consuma su reino. Entonces voy a leer, dice, ¿quién es pues? Mateo 24 del 45 al 51. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado, escúchame, bienaventurado, bendecido, feliz, gozoso, va a estar y está aquel siervo al cual cuando su Señor venga, te das cuenta que está hablando de su venida, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. ¿Haciendo qué? Dándole alimento a tiempo a sus hijos, a sus consiervos, dándole alimento, formando, predicando el Evangelio. Predicando en las calles, sí, predicando el Evangelio a todos, sí, pero también formando a los pequeñitos, dando alimento a tiempo y fuera de tiempo, también a los pequeñitos en la fe, para que puedan ser fortalecidos en el Señor y puedan cumplir también la tarea que Dios los encomendó. Bienaventurado aquel siervo cuando el Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, lo va a recompensar enormemente. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. No, si es puro cuento, que la segunda venida del Señor, esa cuestión es un cuento, va a tardar. Mira, han dicho, hasta los apóstoles dijeron que Cristo venía pronto y han pasado 2000 años, ¿de qué estamos hablando? Si alguno dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, a tratar mal a las personas, a no perdonar, a enojarse, a andar hablando mal de los hermanos, a no atender bien a los consiervos, que somos los hermanos en Cristo, que somos los primeros que deberíamos amarnos, y aún a comer y beber con borrachos, o sea, seguir más encima conductas de gente impía,
que nosotros no lo juzgamos, pero nosotros conocemos la verdad y la verdad nos hace libre, por lo tanto no tendríamos por qué andar haciendo las mismas cosas de la gente impía, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera. Cuando esté relajado, no pasa nada. Y a la hora que no sabe, así es la segunda venida. No es como la primera. Y lo castigará duramente. ¿Por qué? Porque conocía la verdad. Porque conocía la verdad. Y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, amados míos del Señor, hoy conmemoramos la primera venida de nuestro Señor. Damos gracias por nuestra salvación, pero no olvidamos que nuestro Señor es el que era, el que es y el que ha de venir. Y nuestra fe también está en su segunda venida. Nuestro Dios es justo, nuestro Dios es santo y nuestro Señor tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y así como vino en su primera venida que hoy conmemoramos, Él va a venir en su segunda venida tal cual está escrito, tal cual está profetizado, porque nuestro Dios no es Dios para mentir y por eso podemos confiar en Él, en sus promesas, en su palabra y en nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos mis hermanos para que vivamos con fe en este periodo, para que, Señor, dando gracias el día de hoy por la primera venida de nuestro Señor, porque Él vino conforme a las Escrituras. También Él murió y resucitó conforme a las Escrituras. Pero también hoy día quiero despertar a mis hermanos y oro para que seamos despertados por tu Santo Espíritu, que también vivimos confiando en su segunda venida, sabiendo que tenemos que velar, estar preparados, estar atentos y dar alimento a nuestros hermanos y predicar su evangelio y dar alimento a los más pequeñitos, Señor, sabiendo que tú vienes pronto y que tu venida está próxima. Señor, gracias porque no sabemos si nos tocará verla, pero vivimos con fe sabiendo que tú vendrás. Te alabamos, Señor. Gracias te damos y bendigo a todos mis hermanos. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Un gran abrazo.